Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un efecto muy interesante utilizando la escalera que ven aquí. Con mi hijo tomamos algunas fotografías anoche haciendo este efecto para poder mostrárselos en este video. La idea es que la misma persona aparezca en los diferentes peldaños de la escalera, simulando una gran cantidad de gente, entre comillas, pero que sea una misma persona la que aparece. En el fondo es crear el efecto de clones en la imagen. Les voy a explicar cómo se debe hacer. Por supuesto, el Photoshop para esto es muy importante. En este caso comenzamos tomando a la persona desde el peldaño de más arriba hasta los de más abajo, o casi los de más abajo. Vamos montando estas fotografías en diferentes capas del Photoshop y vamos borrando la capa que queda por encima, que en el fondo tapa a la persona que queremos mostrar. Les voy a mostrar a continuación, en forma práctica, en el Photoshop, cómo se debe hacer este efecto para que les quede muy claro la forma en que se debe realizar paso a paso. Comenzaremos colocando la foto 2 sobre la que dice 1 base. Para eso, con comando A, selecciono esta foto y en edición voy a copiar, luego vuelvo a la foto 1 base y pego encima la foto 2. Ahora selecciono ambas capas para que en edición las pueda alinear en forma automática, como ven acá. Hago clic en OK y ahora pueden ver que se están alineando estas capas. Ahora selecciono la capa superior de la foto 1 base y con la herramienta pluma voy a ir seleccionando el contorno de la persona, que en este caso, como pueden ver, soy yo mismo. Acelero el video para que vean cómo se debe hacer, ahorrando tiempo. Y ahora con la herramienta de selección directa voy acomodando el contorno, ¿se fijan? Para que el recorte sea perfecto. Se hace con precisión, aunque yo ahora voy a adelantar este video nuevamente, lo voy a acelerar, quiero decir, para que lo veamos con rapidez, pero esa es la idea. Ahora hacemos la nueva selección, le daré 2 píxeles y hago clic en OK. Seleccioné solamente la parte que me interesa, donde van a ir los clones más atrás, y en edición borro todo lo que está seleccionado y en selección nuevamente deselecciono. Ahora lo guardo, le pondré clones juntos en PSD y ya está guardado. Copio la foto 3, la pondré sobre la que dice clones juntos y este proceso se repite, por eso se los estoy mostrando en forma tan rápida. Es lo mismo que ya hicimos, solamente que ahora se repite con los diferentes clones y la idea es que puedan ver, aunque sea rápido, pero que vayan viendo el progreso de esta imagen final. Ahí corregimos un poco el contorno de la baranda. Sigo seleccionando al otro clon. Vamos rápidamente haciendo esto, porque como les digo, ya lo vieron en la fotografía al comienzo. Y aquí voy ocultando cada capa para que vean que están en capas independientes. ¿Se fijan? Ahí está hecho esto. Ahora voy a capa, acoplo imagen y queda todo esto en una sola capa. Voy a archivo, a guardar como, le pondré clones en la escalera y lo dejaré en JPG. Elijo JPG y guardo. La calidad la dejaré en 12, como pueden ver, y pongo OK. Aquí la foto ya la tenemos terminada. Pueden ver que no es tan complejo hacer este efecto de clones,
queda bastante realista. ¿Le gustó el efecto? No es complicado hacerlo, aunque es importante que las capas las alineen en Photoshop, porque aunque hay que hacer estas fotografías con la cámara en el trípode, así se aseguran de que las líneas queden totalmente donde corresponde para conseguir un efecto creíble. Les sugiero una vez más que se suscriban a mi canal y que hagan clic en la campana de YouTube. Hasta luego y nos vemos pronto en otro video. Que estén muy bien.